sedientes por entender la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude en ello, mis hermanos, que el Señor nos ayude en ello. Así que bienvenidos, mis hermanos, y vamos a adorar a nuestro Señor a través de la reflexión en su palabra en esta mañana, mis hermanos. El título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, es El buen pastor puede ser tu pastor. Permítanme hacer un alto, mis hermanos, en las reflexiones de Ageo. Solo nos falta una predicación que terminaremos la semana que entra, mis hermanos, la quinta predicación de la serie de Ageo. La terminaremos la semana que entra. Pero permítanme hacer un alto, mis hermanos, y predicar acerca, mis hermanos, de Jesús, el buen pastor, que puede ser nuestro pastor, tu pastor, nuestro pastor, mis hermanos. Permítanme hacerlo en esta mañana, mis hermanos. Y vamos a orar. Yo les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu gran misericordia y bondad. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos escuchar, entender tu palabra. Necesitamos, Señor, conocerte más a través de tu palabra. Necesitamos saber más de tu voluntad. Y también tu palabra, mi Señor, puede llenar todos aquellos huecos que nosotros tenemos, todas aquellas necesidades que tenemos. Tu palabra habla la necesidad del ser humano. Y tenemos necesidades, Señor. Háblanos. Habla a cada uno por medio de tu bendita y santa palabra. Que tú seas exaltado, mi Señor, cuando estemos reflexionando hoy en tu palabra. Que al reflexionar y meditar en tu palabra tú seas alabado en gran manera, mi Señor, y que también seas alabado, mi Dios, cuando respondamos a tu palabra, a lo que tú nos pides en tu palabra. Ayúdanos, pues, ayúdanos, mi Señor, que necesitamos de ti, pero también ayúdanos a alabarte a través de tu palabra y por medio del Espíritu Santo. Que Jesucristo nuestro Señor sea exaltado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. El título entonces de esta predicación, mis hermanos, es Deja que el buen pastor sea tu pastor. Bueno, mis hermanos, si ustedes pueden abrir sus Biblias, Juan 10, del 10 al 18, o aquí en la pantalla, mis hermanos, permítanme leer este pasaje de la Escritura, Juan capítulo 10, versículos del 11 al 18. Déjenme leerles este pasaje de la palabra de Dios, mis hermanos. Juan capítulo 10, versículos del 10 al 18. Voy a leerlo para ustedes, mis hermanos, este pasaje, y dice de la siguiente manera: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco las ovejas, mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Saben, mis hermanos, estaba el día de ayer leyendo algunos datos, mis hermanos, encuestas pues de la UNESCO y de la ONU, mis hermanos, a nivel global, a nivel de todo el mundo, mis hermanos.
Y estos datos que estaba leyendo eran acerca de la inseguridad en todo el mundo, mis hermanos. Hay inseguridad. Y hay inseguridad no solo en nuestro país, sino en otros lugares también a causa de la violencia. Hay mucha violencia en todo el mundo. Y las personas, mis hermanos, cada vez que hacen encuesta tras encuesta en diferentes lugares del mundo, mis hermanos, las personas se sienten inseguras por la violencia que hay. También, mis hermanos, las personas se sienten inseguras por una razón, mis hermanos, por la cuestión económica. Estaba leyendo también, mis queridos hermanos, que seguramente en el próximo año en nuestro país tendremos una recesión económica. Hay 2 trimestres, mis hermanos, 2 trimestres en que el país prácticamente no ha crecido. No ha crecido, mis hermanos. El crecimiento ha sido de 0.1%, es decir, nada. Prácticamente no ha crecido el país en lo económico, mis hermanos. Y lo que se prevé es que pueda haber una recesión económica. Y eso no es solamente en nuestro país. Otros países también, mis hermanos. Se está desacelerando las inversiones, se está desacelerando la producción, mis hermanos. Y esto también causa inseguridad y ansiedad. También, mis hermanos, algo que causa inseguridad son enfermedades. La pandemia que pasamos, mis hermanos, hace algunos años y que parece estar superada, mis hermanos, los expertos aseguran que en los años venideros, habrá también algunas enfermedades, pandemias. Y, mis hermanos, esto también causa inseguridad. Entonces, lo que está caracterizando a nuestro mundo, mis hermanos, a nivel global, no solo nuestro país, son estos datos de inseguridad, y esto causa miedo, causa ansiedad, mis hermanos. Y la verdad es que el ser humano, ustedes y yo, lo que anhela cada corazón, mis hermanos, es tener seguridad. Lo que anhelamos, mis hermanos, como seres humanos, es ser conocidos, ser amados, ser guiados, ser protegidos. Todos anhelamos seguridad, mis hermanos, cuando la vida se torna incierta, cuando nos dan una mala noticia, mis hermanos, de que estamos enfermos, cuando nos dan una mala noticia también, mis hermanos, de que alguien ha fallecido, o de que el camino de nuestra vida, mis hermanos, parece confuso porque las relaciones con nuestra familia no van bien, o parece el camino confuso de nuestras vidas porque, mis hermanos, nuestros trabajos no van bien. Y también necesitamos un sentido de pertenencia, pertenecer a un grupo, mis hermanos. Y cuando alguien no pertenece a un grupo, también eso causa inseguridad. Cuando el mundo parece frío y solitario, mis hermanos. Cuando todo te parece así. La verdad, mis queridos hermanos, lo que necesitamos recordar son los pasajes que acabo de leer hace un momento. Dice el pasaje, mis hermanos, y lo que necesitamos recordar es esto. Dice allí Juan 10:11, mis hermanos, en particular, dice allí: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo lleno de inseguridad, de caos y de voces discordantes, mis hermanos, necesitamos estas palabras poderosas de seguridad, de pertenencia y de guía. Esto es lo que necesitamos, mis queridos hermanos. En este pasaje, Jesús se está revelando como el buen pastor. El buen pastor, mis hermanos, aquel que conoce a sus ovejas por nombre, que las guía a la vida y da su vida por su salvación. Porque Jesús es el buen pastor, mis hermanos. Jesús es el buen pastor, y lo veremos a lo largo de esta predicación. Porque Él es el buen pastor, entonces tú y yo, todos nosotros, podemos confiar en su cuidado, seguir su voz y descansar seguros en
su amor sacrificial. Al decir estas palabras, Jesucristo, mis hermanos, nos invita, a ti y a mí, nos invita a que tengamos una relación marcada, mis hermanos, caracterizada por la intimidad con Él. En eso se caracteriza, mis hermanos, la relación de ser oveja de Cristo, oveja del buen pastor, una gran intimidad con Él. Pero también, mis hermanos, nos invita el Señor Jesucristo, cuando Él está diciendo, yo soy el buen pastor, nos invita, mis hermanos, a que disfrutemos de su protección y disfrutemos de su amor sacrificial. Este es a lo que nos invita en este pasaje, mis hermanos, la Escritura. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Jesús no es un pastor distante, no es un pastor indiferente. Como dice el pasaje, mis hermanos, lo hemos leído, no es asalariado, no es al que se le paga para que cuiden las ovejas y cuando hay un peligro huye. Y huye, dice el pasaje, porque es asalariado, porque no le pertenecen las ovejas, no son de él. Por eso, mis queridos hermanos, este pasaje dice esto. Entonces, mis hermanos, Jesús no es distante ni indiferente, nos conoce, mis hermanos, y nos conoce por nuestro nombre, a cada uno. Jesús, el buen pastor, no solo es un maestro que da instrucciones. En la Biblia, mis hermanos, Jesucristo, mis hermanos, muchas veces dio sermones, instrucciones, contó parábolas, mis hermanos, pero es más que eso. Jesús no solo da instrucciones, nos guía de manera personal a aguas tranquilas y verdes praderas. Y no es como los jornaleros que huyen ante el peligro. En este pasaje, mis hermanos, nos dice con toda claridad que da su vida para rescatar a sus ovejas. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana yo quisiera, mis hermanos, que viéramos este pasaje. Y lo que quiero compartirles, mis hermanos, es qué significa realmente pertenecer al buen pastor. ¿Qué es lo que significa pertenecer al buen pastor? Ser su oveja. ¿Qué es lo que significa ser oveja de Jesucristo? Y lo que significa, mis hermanos, y lo que quiero compartirles es ser plenamente conocido y profundamente amado. Eso significa. Lo que significa ser oveja del buen pastor es escuchar su voz y seguirlo con confianza a donde nos guíe. Y lo que significa ser oveja del buen pastor, mis hermanos, es descansar en la seguridad de su sacrificio, sabiendo que ya ha vencido el pecado y la muerte por nosotros. Si alguno que está aquí o que nos está acompañando en redes sociales se siente perdido, si alguno se siente confundido, si alguno se siente cansado, este mensaje, mis hermanos, de la Escritura, este pasaje es una invitación a volver a los brazos del buen pastor, a descansar en sus fuertes y poderosos brazos del pastor que jamás abandona a sus ovejas. Este pasaje, mis hermanos, de Juan 10, es un recordatorio de que su voz, la voz del buen pastor, aún llama. Y llama a cada uno. Es un recordatorio de esto. Y es un recordatorio también, mis hermanos, de que debemos disfrutar de su presencia consoladora y de su amor sostenedor. Esto debemos entender. Así es que, mis hermanos, en resumen, la predicación, lo que quiero compartirles el día de hoy, mis amados hermanos, es una oportunidad para ti y para mí. Una oportunidad para que nos encontremos con el corazón del buen pastor, aquel que nos ve, que nos conoce y nos llama de él, que nos llama suyos. Así que, mis hermanos, ¿qué significa ser oveja del buen pastor? Entonces, mis hermanos, lo que quiero compartirles son tres breves cosas, mis hermanos, en esta
mañana que les quiero compartir. 3 verdades, mis hermanos, del buen pastor que ustedes y yo debemos considerar. ¿Qué debemos considerar, mis hermanos, a la luz de este pasaje? Bueno, 3 verdades. Primero, mis hermanos, si lo quieren anotar allí, primer lugar, como oveja, tú y yo tenemos que conocer al buen pastor. Eso es lo primero. Si lo quieren anotar, mis hermanos, en sus boletines, como oveja conoceré al buen pastor. Dice la Escritura, mis hermanos, Juan 10, versículos 14 y 15. Dice allí el pasaje: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Saben, mis hermanos, aquí hay una magnífica comparación. Hay una gran comparación, mis hermanos. Fíjense bien, Jesucristo, mis hermanos, está diciendo aquí que Él es el buen pastor y conoce a las ovejas. ¿Y con qué lo está comparando esta clase de conocimiento? Está comparando, mis hermanos, esta clase de conocimiento con la intimidad y cercanía que existe entre el Padre, Dios el Padre y Dios el Hijo, mis hermanos. Dice allí el versículo: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y no solo, mis hermanos, es cuando decimos uno conozco a tal persona, no. Lo que Jesús está hablando aquí es de intimidad. Hay una gran intimidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo, Jesucristo. Mi Padre me conoce y yo lo conozco a Él. Lo que está diciendo Jesucristo es que hay una gran intimidad y cercanía, mis hermanos, entre estas dos figuras de la Trinidad, mis hermanos. Dios el Padre y el Hijo tienen una gran intimidad y una gran cercanía. Y Jesús lo que está haciendo aquí es un parangón, una comparación, mis hermanos, entre la intimidad que tiene Él con el Padre, así con sus ovejas. Eso es lo que dice el pasaje. Por eso dice allí: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías, mis ovejas, me conocen, mis hermanos. ¿Qué dice esto? ¿Qué nos dice esto a ti y a mí? Que Jesucristo, el buen pastor, nos conoce de primera mano. Nos conoce íntimamente. No solo sabe de ti también y de mí. No solo sabe de oídas, no, mis hermanos, nos conoce íntimamente. Por eso hace esa comparación de conocimiento, de cercanía, de intimidad entre Él y el Padre. De la misma manera que conozco al Padre y Él me conoce a mí, así yo conozco también a mis ovejas y mis ovejas me conocen. ¿Qué significa esto? Que el buen pastor, Jesucristo, conoce tu historia. Conoce tu historia personal. Conoce también tus luchas, lo que estás luchando en este momento. ¿Qué es lo que te está pasando? Lo que pasa por tu mente. Conoce también todos tus fracasos. Jesús los conoce. Y también tus miedos, aún los más ocultos. Y no lo niegues, tienes miedos, yo también. Tenemos pesares, temores. Y saben, mis hermanos, también el Señor conoce nuestras esperanzas. Conoce, mis hermanos, nuestros deseos. Conoce lo más íntimo de nosotros. Pero saben, mis hermanos, a veces tengo el pensamiento: si alguien me conociera a mí en lo personal, como lo estoy explicando, si conociera mis deseos, mis fracasos, mis miedos, mi historia, mis luchas, ¿saben? Quizás no tendría amigos. Quizás no. Pero lo maravilloso de esto, mis hermanos, es que Jesús conoce todo esto de nosotros. Tu historia, tus luchas, tus fracasos, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Y lo más hermoso de todo esto, a pesar de que Dios nos conoce íntimamente, nos ama. A pesar de esto, a pesar de que nos conoce tan bien, sabe nuestros pensamientos, mis hermanos,
pensamientos de maldad en ocasiones, sabe nuestros pecados y nos ama incondicionalmente. Esta era la experiencia del salmista. Allí en el Salmo 139, mis hermanos, el salmista David entiende esta situación y la aplica así para su vida. Dice, mis hermanos, allí el pasaje: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Lo mismo, tú me conoces muy bien, sabes cómo soy, sabes quién soy. Y agrega aquí el salmista: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios lo sabe todo, mis queridos hermanos. Y el buen pastor no pasa por alto ni un solo detalle de nuestras vidas. Todo lo sabe, incluso aquello que quisiéramos ocultar. Incluso aquello que no quisiéramos que nadie se enterara. Él ya lo ve, mis hermanos, ve eso oculto, que tú y yo quisiéramos que nadie supiera. Y saben, mis hermanos, no nos da la espalda. No nos da la espalda. Por eso dice la Escritura, Isaías 43:1, mis hermanos. ¿Lo podemos leer este pasaje? Isaías 43:1 dice así, mis hermanos: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Saben, mis hermanos, los seres humanos a veces somos solo rostros entre una multitud. Somos rostros entre muchos miles, millones de personas en el mundo. Pero para el buen pastor, no solo somos un rostro entre la multitud, no, mis hermanos. Él nos conoce a ti y a mí de manera personal. Dice el pasaje: te puse nombre. Yo te redimí, te compré, te puse nombre. Es más, mío eres tú. Y lo que está diciendo en este pasaje es que nos llama por nuestro nombre. Nos conoce muy bien. Hay un viejo himno, mis hermanos, en nuestros himnarios, los himnarios bautistas, mis hermanos, dice: Jesús, dice, Él te llama por su nombre. Y nos llama, mis hermanos, de manera personal, nos conoce perfectamente bien, pero además también nos reclama como suyos, nos reclama como de su posesión. Es lo que dice el versículo: te puse nombre y mío eres tú. Tú eres mío. Cada creyente, mis hermanos, es posesión de Cristo Jesús. ¿Recuerdan la parábola, mis hermanos, del pastor donde deja 99 ovejas? Lucas 15, allí se encuentra, mis hermanos, si después lo quieren leer. En Lucas capítulo 15, mis hermanos. ¿Qué es lo que sucede? El pastor tiene 100 ovejas y de repente una se pierde. ¿Qué es lo que hace el pastor en esta parábola que relata el buen pastor, Jesucristo, mis hermanos? ¿Qué es lo que hace? Va a buscar, mis hermanos, a la que está perdida. Y eso nos enseña, mis hermanos, que no se trata solo de números, se trata de personas, se trata de ti, se trata de ti y de mí. No se trata solo de números, se trata de un pastor que sabe cuando uno se ha extraviado. Y que sabe, mis hermanos, que uno necesita ayuda y que lo busca uno, que lo levanta, mis hermanos. Fíjense bien el pasaje de Lucas en esa parábola. Dice que tiene 100 ovejas, una se pierde y dice: deja las 99. ¿Qué les iba a pasar a las 99? Posiblemente también estaban en peligro, pero va por aquella que se ha perdido. Va por aquella que está en dificultades, la busca, la levanta y la lleva a casa con alegría. Eso es lo que dice esa parábola, mis hermanos. Así es que yo les pido
que dejen que esta verdad penetre profundamente en sus mentes y corazones. No eres invisible para Dios. No eres invisible para Dios. Dios te conoce. Dios sabe de ti. Sabe toda profundidad de ti. No estás olvidado. No estás ignorado tampoco. El buen pastor te conoce. ¿Han ido mis queridos hermanos a hacer algún trámite, alguna oficina? Y a veces allí la persona que está en la ventanilla, mis hermanos con cara de disgusto, mis hermanos que están ahí, lo ignoran a uno, ¿no es así? O también personas que uno conoce, mis hermanos, y que también lo ignoran a uno, mis queridos hermanos. Pero eso no pasa con el buen pastor. Uno no está ni olvidado, no está uno ignorado, mis hermanos, y el buen pastor nos conoce. Y cuando tú y yo nos sentimos disminuidos, nos sentimos pequeños, cuando la vida te haga sentir invisible, que no cuentas para nada, cuando la vida te haga sentir insignificante, quiero decirte esto, puedes confiar en esto. El creador del universo, el creador de todo cuanto existe, conoce tu nombre, te ama tal como eres y nunca, nunca te va a abandonar. Nunca te va a abandonar. Ese es el mensaje de este pasaje. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, quiero que pensemos por un momento en esto, mis queridos hermanos. Si el buen pastor, que es Jesucristo, te conoce íntimamente, sabe todo de ti, tal como tú eres, y a pesar de ello te ama, que sabe tus fracasos, sabe también tus miedos, tus temores, tus ansiedades, sabe todo de ti, que te ama y nunca te va a abandonar. ¿No deberíamos tú y yo anhelar conocerlo más a Él? ¿No deberíamos tener el deseo, tú y yo, de tener mayor conocimiento de Dios? Un anhelo de conocerlo. Es decir, Señor, si tú me amas a mí, me conoces, sabes cómo soy, sabes todas las cosas de mí, ¿no debería despertar eso en ti y en mí un anhelo y un fervor de conocerlo más a Él? Porque eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Si ustedes ven el versículo número 14, mis hermanos, donde dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, y dice allí, y las mías me conocen. ¿No deberíamos tener más anhelo por conocer al Señor? Más anhelo por conocer a Jesucristo, mis hermanos. Entonces, creo que deberíamos tener ese más anhelo y más fervor por conocerlo a Él. Pero por otro lado, mis hermanos, si el buen pastor realmente conoce a sus ovejas, hay una pregunta que surge aquí. ¿Qué es lo que hace el buen pastor con este conocimiento? ¿De qué sirve que Jesús nos conozca a ti y a mí también de manera íntima y personal, que conozca todo lo de nosotros? ¿Saben qué hace Jesús con este conocimiento? Bueno, mis hermanos, lo que hace este conocimiento en el buen pastor, que conoce a cada uno, es que entonces Él toma la decisión de responsabilizarse de nosotros. Se responsabiliza de nuestras vidas, se responsabiliza de nosotros, mis hermanos. Y esto es algo maravilloso. Nadie se va a responsabilizar de ti, de todo lo tuyo, de todo. Quizás tus padres se responsabilizan de ti en algún momento de tu vida y todavía tus seres queridos pueden tomar alguna responsabilidad de ti en algún área de tu vida. Pero jamás nadie se va a responsabilizar de ti completamente, enteramente. Y lo que hace este conocimiento en Jesucristo, mis hermanos,
al conocernos a ti y a mí, es que Él toma la decisión de manera voluntaria de responsabilizarse de nuestras vidas. Esto debiera ser, mis hermanos, que tú y yo deseemos depender más del buen pastor, conocerle más íntimamente, tener un anhelo y un fervor de acercarse a Él mucho más y más y más cada día. Si Jesús, el buen pastor, nos conoce, entonces sus ovejas, tú y yo, todos nosotros, debemos conocerlo a Él más y más cada día. Ahora, en segundo lugar, mis queridos hermanos, en segundo lugar, como oveja, tú y yo tenemos que escuchar al buen pastor. Como oveja tenemos que escuchar al buen pastor. Jesús, mis hermanos, nos dice en este pasaje, Juan 10, unos versículos atrás, mis hermanos, no de los versículos del 11 al 18 que estamos viendo, sino en los versículos 3 y 4 de Juan 10, mis hermanos. Y allí dice el pasaje de la siguiente manera, mis hermanos. Dice, a este abre el portero. ¿A quién? Al pastor, al dueño de las ovejas. Y dice, y las ovejas oyen su voz. Saben, mis hermanos, hay una relación íntima. Y para que podamos entender este versículo, déjenme hacer un alto, mis hermanos. ¿Qué es lo que sucedía? Los pastores, mis hermanos, que tenían sus rebaños, mis hermanos, en los diferentes lugares. Lo que sucedía, mis hermanos, guardaban las ovejas en lugares, mis hermanos, juntos. Es decir, metían las ovejas, mis hermanos, varios rebaños en lugares, mis hermanos, donde solo había una puerta. Y lo que nos está diciendo el pasaje es que el portero, el que estaba guardando la puerta de las ovejas, le abre al pastor porque lo conoce. Y el pasaje, mis hermanos, está diciendo ahí que las ovejas oyen su voz. ¿Cómo el pastor, mis hermanos, o los pastores que tenían diferentes hatos, diferentes rebaños de ovejas, cómo lograban separarlas? Pues las iba llamando. Y las ovejas iban saliendo porque conocen su voz. Esta es la idea y es el contexto. Y eso es lo que hacían, mis hermanos. Lo que hacían es guardaban varios rebaños de ovejas juntos. Y entonces desde las puertas el pastor, mis hermanos, les iba llamando. Y las ovejas iban saliendo una a una. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Eso es lo que está relatando en este pasaje. Voy a continuar leyendo, mis hermanos. Dice allí, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, porque las que no son de él se quedaron allí, en ese lugar, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Porque, otra vez, conocen su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué imagen, mis queridos hermanos, qué imagen tan poderosa es esta? ¿Qué imagen tan poderosa, mis hermanos? La verdad es que es una imagen muy poderosa. Varias veces en este pasaje nos dice, las ovejas oyen su voz, allí en el versículo 3. Y luego dice allí en ese mismo versículo, a sus ovejas llama por su nombre. Y una vez que están fuera, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Otra vez. Y luego en el 27 dice allí, mis hermanos, en este pasaje, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es una imagen poderosa. Un buen pastor, mis hermanos, no arreaba chivos. Cuando uno, mis hermanos, arrea o va guiando chivos, en realidad, mis hermanos, va por detrás. Y va, mis hermanos, arreando, porque los chivos tienden a irse por un lado para otro lado. No, aquí se trata de ovejas. Y el buen pastor va delante de ellas, camina delante, no por detrás. Camina adelante para enseñarles el camino. Y las ovejas le siguen por una razón, porque confían en la voz del pastor. Confían en la voz del pastor. Y así es precisamente, mis hermanos, como Jesús nos guía a ti y a mí.
De esta manera, Jesús nos guía a ti y a mí de esta manera. Nos guía no con miedo, no por la fuerza, no, mis hermanos, sino con una voz que nos llama a la vida. Con una voz que nos llama a continuar con Él por la vida. El Salmo 23, mis queridos hermanos, describe la misma escena, exactamente la misma escena. Dice allí, mis hermanos, Salmo 23, versículos 2 y 3, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. El pastor lo que hace, mis hermanos, lo lleva a estos lugares, lugares seguros, donde la oveja, mis hermanos, puede descansar, puede comer, puede estar tranquila. Y luego agrega allí el versículo 3, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es decir, ¿qué es me guiará por sendas de justicia? Es una vida recta, una vida de rectitud, una vida que le agrada a Dios, una vida que le agrada a Él. Son sendas de justicia, son una vida recta, me guiará por ello. Y Dios, el Señor, hace esto, el buen pastor, por amor de su nombre, es decir, su reputación está en juego, por amor a sí mismo. Por amor a sí mismo, porque su reputación de buen pastor está en juego, mis hermanos. Eso es lo que nos dice en este pasaje. Fíjense la palabra, mis hermanos, aquí: guía, guía, va adelante. ¿Saben? El buen pastor no te va a abandonar a tu propia suerte. Quizás alguno está pasando por una situación complicada, no sé, lo económico o lo familiar, no sé. Pero mis hermanos, a veces hay confusión en nuestras mentes. A veces estamos confusos dentro de nosotros, mis hermanos. Y ¿sabes? Algo debemos entender. El buen pastor no nos va a abandonar a nuestra propia suerte. No es así. No nos va a dejar vagar sin rumbo en la incertidumbre ni en la confusión. No. El buen pastor va delante de nosotros, marcando el ritmo, marcando el paso, siguiendo, mis hermanos, la senda que también nosotros debemos continuar. Por eso la Escritura dice allí en Proverbios 3, del 5 al 6, mis hermanos: fíate de Jehová, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Si tú lo reconoces en tu camino, si tú sigues su voz, tu senda de vida que parece torcida, tu senda de vida que parece confusa y en la cual puede haber incertidumbre, Él las va a enderezar. Va a enderezar tus veredas, tu camino de vida. ¿Qué es lo que debemos hacer tú y yo? ¿Saben, mis hermanos? Dejarnos guiar. Dejarnos guiar. Mis hermanos, sin ánimo de ofender, debemos ser ovejas, no chivos. Sin ánimo de ofender, mis hermanos. Los cristianos son ovejas que siguen a su buen pastor, que siguen a su buen pastor. Debemos dejarnos guiar por el buen pastor, mis hermanos. ¿Y eso qué significa? Lo que significa, mis hermanos, es cambiar nuestra ansiedad. Es cambiar, mis queridos hermanos, nuestra confusión de vida. Es cambiar, mis hermanos, también nuestra autosuficiencia. Porque a veces pensamos, mis hermanos, que somos autosuficientes y que no necesitamos un buen pastor, que podemos arreglar las situaciones de nuestras vidas por nosotros mismos. Y estas cosas las debemos cambiar. Cambiar nuestra ansiedad, cambiar nuestra confusión de vida, cambiar nuestra autosuficiencia por su sabiduría, la sabiduría de nuestro Señor y por su guía. Porque Él sabe lo que nos conviene mejor a cada uno de nosotros. Eso es lo que significa, mis hermanos, dejarnos guiar por el buen pastor. En otras palabras, mis hermanos, es tener buenos oídos para escuchar.
En una ocasión, mis hermanos, me fue a ver un hermano que no oía bien. Entonces me dice, no oigo bien, oigo sordo, no oigo los sonidos. Y entonces mis hermanos, lo revisé, tenía mi estuche de diagnóstico, le vi el oído, mis hermanos, ambos oídos, y tenía unos tapones de cerilla. Y no es cerilla blandita, mis hermanos, ya estaba dura, seca. Entonces lo que hice, mis hermanos, con una jeringa, tomé agua tibia, mis hermanos, y le estuve lavando los oídos, mis hermanos, muchísimo. Y cuando terminé, mis hermanos, saqué toda la cerilla, me dice, ay, ¿ya oigo bien? ¿Ya oigo bien? ¿Y sabes qué? Tú y yo debemos quitar la cerilla de nuestros oídos espirituales para poder escuchar perfectamente bien a nuestro Señor. Porque seguir a Jesús que nos va liderando, seguir a Jesús que va delante de nosotros, implica escucharlo a Él. Por eso el pasaje dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Pero si tú no has tomado esta decisión y estás pensando en seguir en tu propia confusión, en tu propia autosuficiencia, en no depender del pastor, sabes lo que tendrás allí en tus oídos espirituales será una gran cantidad de cerilla espiritual. Y sabes, seguir a Jesucristo implica escucharlo a Él. Llamo a mis ovejas y mis ovejas me siguen. Mis ovejas me siguen. Y aquí es esta pregunta para ti y para mí, para todos nosotros. ¿Estás escuchando su voz? ¿Estás escuchando la voz del buen pastor? ¿Lo estás escuchando? ¿Sabes por qué? Porque en nuestro mundo hay tantas voces que compiten entre sí. Tantas voces hay a nuestro alrededor que debemos distinguir la voz del buen pastor y escucharlo a Él y solo a Él. Hay voces de miedo, mis hermanos, que pueden extraviarnos, voces de la cultura, que es una cultura, mis hermanos, que se aleja de la palabra de Dios. Una cultura, mis hermanos, que nos lleva por derroteros, caminos distintos a los que Dios desea que caminemos. Hay voces de dudas también, por la cual, mis hermanos, a veces nos extraviamos. Voces también que prometen seguridad, pero que no la cumplen. Son fantasías. Y si no tenemos cuidado, mis hermanos, estas voces pueden ahogar la única voz que realmente nos puede guiar a la vida y que nos va a llevar por el camino de vida, la voz del buen pastor. Entonces, mis hermanos, seguir a Jesús implica escucharlo a Él y solo a Él, mis hermanos. Eso es lo que implica. Por eso, mis queridos hermanos, es tan importante sumergirnos en las Escrituras. Es tan importante leer este libro, la palabra de Dios, porque es aquí donde nosotros le escuchamos a Él. Sí, Dios puede hablar, mis hermanos, y puede hablarnos en sueños, yo lo creo. Puede hablarnos como Él quiera, aparecerse de repente, pero mis hermanos, Dios habla a través de su palabra y es como frecuentemente nos habla. Debemos escuchar su palabra, mis hermanos, debemos sumergirnos en ella y por eso también es importante orar. Es importante, mis hermanos, orar. Porque cuando nosotros oramos, le hablamos a nuestro Dios, pero también Dios puede poner pensamientos en nuestras mentes y Dios nos habla. Por eso es tan importante la adoración pública y la adoración privada. Las dos, una no sustituye a la otra, las dos son importantes, la adoración pública y la adoración privada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos entrenamos en leer la palabra, en orar y en adorar, mis hermanos, entonces nuestro oído se afina para reconocer la voz del buen pastor. ¿Estás escuchando su voz? ¿Estás escuchando su voz? ¿La verdad lo estás escuchando? Porque cuando escuchamos su voz, entonces podemos seguir su voz con toda confianza, incluso cuando el camino parezca incierto. Así que
cuando te enfrentes a una decisión, cuando tengas que tomar una decisión, que la vida se compone de eso, mis hermanos, decisiones. Hay decisiones pequeñas, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Qué me voy a vestir? Es una decisión, sí, pero es insignificante. Pero hay grandes decisiones en la vida. Así que cuando te enfrentes a una decisión, cuando te sientas dividido entre varias opciones, cuando no sepas qué camino tomar, recuerda esto: el buen pastor ya está delante de ti. No es que se vaya a poner en marcha, ya está delante de ti. Su voz es firme, su presencia es segura y su camino siempre conduce a la vida. Lo que tenemos que hacer es seguirlo, escucharlo, porque Él y solo Él conoce el camino. Ahora bien, en tercer lugar, mis hermanos, en tercer lugar, como oveja, confiaré en el buen pastor. Eso caracteriza a una oveja del buen pastor. No solo que conoce al buen pastor, no solo que escucha al buen pastor, sino que también confía en el buen pastor. Hemos visto hasta ahora, mis hermanos, los dos puntos anteriores. El buen pastor conoce a sus ovejas, el buen pastor guía a sus ovejas. Pero hay una verdad más que distingue a este buen pastor de cualquier otro pastor, de cualquier otro líder, de cualquier otra voz en el mundo. El buen pastor, mis queridos hermanos, no solo guía a su rebaño, sino que da su propia vida por su rebaño, da su propia vida por los suyos. Es así. Por eso la Escritura dice en Juan 10, 11, versículos, mis hermanos, Juan 10, 11, y luego el versículo 17 y luego el versículo 18. Dice allí: yo soy el buen pastor. Y noten, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego sigue el versículo 17. Por eso me ama el Padre, otra vez, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y luego el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Otra vez está haciendo énfasis en ello. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Varias veces en estos versículos Jesús está diciendo, mis hermanos, que da su vida por las ovejas. ¿Y sabes qué? ¿Saben qué, mis hermanos queridos? Este es el corazón del Evangelio. Este es verdaderamente el corazón del Evangelio. Jesús no es como el asalariado que huye cuando llega el peligro. Le están pagando y cuando llega el peligro huye y deja a las ovejas. Jesús no es así. No es Jesús como los falsos pastores de Israel que se preocupaban más por sí mismos que por el rebaño. No. Jesús, mis hermanos, toma en serio ser el buen pastor y entrega voluntariamente su vida. Entregó voluntariamente su vida. Dicen los versículos que acabamos de leer, mis hermanos: pongo mi vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, dice el versículo 18, yo de mí mismo, mis hermanos. Jesús entregó su vida de manera voluntaria, eligió la cruz, eligió el sacrificio por algo, porque te eligió a ti y a mí. Nos eligió, por eso eligió la cruz. Por eso decidió morir, mis hermanos, de manera voluntaria, como dice el versículo, por una razón, por ti y por mí, porque nos eligió a nosotros, nos escogió a nosotros, mis hermanos. Este precisamente es el corazón del Evangelio. Este es el corazón de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Dice la Escritura, Romanos 5:8, mis hermanos, si lo podemos leer juntos. Vamos a leerlo, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En lo que dice este pasaje, Dios ha mostrado, manifestado su amor. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo, mis hermanos, murió por nosotros a pesar de ser pecadores, a pesar
de vivir en nuestras miserias. A pesar de ello, Cristo murió por nosotros. Ahora, quiero que notes esto. No es un amor a regañadientes. No es, mis hermanos, un amor obligado. No a regañadientes ni obligado. No es tampoco una devoción tibia, que el Señor nos hable de manera tibia, mis hermanos. Es el pastor diciendo: pagaré el precio más alto para rescatar a mis ovejas. En Hebreos 13:20, mis hermanos, si después lo quieren ver, anotan esta cita. Hebreos 13:20, mis hermanos, dice allí que el gran pastor de las ovejas, el buen pastor es el gran pastor de las ovejas, que mediante su sangre aseguró un pacto eterno. Mediante su sangre aseguró, mis hermanos, un pacto eterno. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, nos da la imagen final. Nos da esta imagen final, mis hermanos. Dice allí Apocalipsis 7, 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ven aquí, mis hermanos, el buen pastor se transforma en el Cordero. El buen pastor se transforma en el Cordero. El Cordero que está en medio del trono, Él los va a pastorear. Él es el buen pastor. El buen pastor que se transformó en Cordero para ofrecer su vida en sacrificio, para que por su sacrificio tú y yo estemos a salvo para siempre. Y esto es muy importante para ti y para mí. Es muy importante porque gracias a su sacrificio, al sacrificio del buen pastor que se convirtió en Cordero, mis hermanos, para ser sacrificado, gracias a este sacrificio, nunca, nunca, nunca tú y yo tendremos que preguntarnos si estamos seguros o no. Nunca, nunca tendremos que preguntarnos si llegaremos al cielo. Nunca, nunca tendremos que dudar si somos amados por Dios, porque nos amó tanto, tanto, que envió a Jesucristo a morir por nosotros. No tenemos que preguntarnos si Dios me ama. Claro que te ama, claro que nos ama, porque Cristo murió por ti y por mí. Por esta razón, mis hermanos, la verdad es que nunca, nunca tenemos que dudar si somos amados por Dios, de verdad, mis hermanos. Así que cuando la vida se sienta frágil, cuando la vida se sienta endeble, cuando la muerte parezca definitiva y llegue a nosotros, mis hermanos, cuando el pecado nos abrume y veamos tantas cosas dolorosas que están pasando, quiero decirte esto: la cruz de Jesús clama más fuerte que nuestro miedo. La cruz de Jesús clama más fuerte, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos a salvo en las manos poderosas del buen pastor. Estamos a salvo. Así es que no cargues con tu culpa como si fuera tuya. No es así. No camines con miedo como si estuvieras desprotegido. No vivas como si no fueras amado. El buen pastor entregó su vida para que tú y yo pudiéramos vivir libres, perdonados y seguros. Y nada, nada, como dice la Escritura, nada, ningún peligro, ningún enemigo, ni siquiera la muerte misma nos podrá arrebatar de su mano, de la mano del buen pastor. Y esta es la verdad poderosa de la Escritura que debemos recordar. Déjenme concluir, mis queridos hermanos. Déjenme concluir. Tú y yo estamos a salvo en las manos del pastor. Este pasaje, mis hermanos, que les he comentado con la ayuda del Señor,
hay aquí tres verdades increíbles. Tres verdades increíbles. Primero, el buen pastor conoce a sus ovejas. Te conoce a ti y a ti personalmente, completamente, y a pesar de que te conoce, aún te ama, aún te ama. La segunda verdad, mis hermanos, de este pasaje es que el buen pastor guía a sus ovejas, nos guía, su voz te guía. Cuando la vida es confusa e incierta, cuando hay incertidumbre, el buen pastor puede guiarte. Y en tercer lugar, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y este sacrificio asegura nuestra salvación y nos da una esperanza inquebrantable, inquebrantable. Así es Jesús. No es un Dios distante, mis hermanos, no lo es. No es el buen pastor un protector temporal, solo por un tiempo, no lo es. Él es el buen pastor que es fiel, que es amoroso y es abnegado. Entonces, la pregunta para nosotros es esta: ¿cómo vamos a responder a la voz del buen pastor? ¿Cómo vas a responder tú a la voz del buen pastor? Déjenme sugerirles tres cosas. Quizás para algunos, el responder a la voz del buen pastor puede significar descansar en el hecho de que Él los conoce verdaderamente. Puede significar para algunos el dejar de esconderse, el dejar de esforzarse y permitir que el amor del buen pastor te encuentre. Quizás alguno necesita abrirse al amor del buen pastor para que verdaderamente sea oveja de Él, para que verdaderamente sea oveja de Él, para que puedas disfrutar de su amor sabiendo todo lo tuyo, que no necesitas esconder nada, para que puedas encontrar verdadero descanso. Quizás para alguno pueda significar esto. Quizás, en segundo lugar, para otros, mis hermanos, podría significar esto: el aprender a escuchar más atentamente su voz. Ya eres oveja, pero quizás no has escuchado atentamente la voz del buen pastor, porque has estado escuchando otras voces, voces que te han llevado por caminos diferentes, distintos a los que quiere el buen pastor. Quizás necesitas escuchar más atentamente su voz, abrir su palabra cada día, silenciar el ruido del mundo y elegir seguir al buen pastor con toda confianza y dependencia. Quizás para algunos esto es lo que necesitan. Pero estoy seguro, en tercer lugar, para todos nosotros, lo que tenemos que hacer, mis hermanos, seguir al buen pastor, es vivir en la seguridad de la cruz. Cristo murió por nosotros. Vivir en la seguridad de la cruz sin estar atados por el miedo ni la culpa, sino caminando en la libertad y la certeza de que nadie puede arrebatarnos de su mano. Para todos nosotros. Quiero terminar, mis hermanos, quiero darles tres consejos sencillos para esta semana. Tres sencillos consejos para esta semana. ¿Cuáles son? Primero, les pido, mis queridos hermanos, les pido que recuerden este versículo a diario. Si es posible, lo aprendan de memoria, repítanlo. Pero no solo esto, puedes experimentarlo. Jesús nos dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor tu vida da por las ovejas. Recuérdalo. ¿Y por qué no tomas unos momentos para agradecerle? Señor, tú eres mi buen pastor, has puesto tu vida por mí, has puesto tu vida por mí de manera voluntaria. ¿Y por qué no comienzas a agradecerle a Dios? Recuérdalo
Y que este pasaje llene tu mente y tu corazón de profundo agradecimiento. Que esta verdad que está en este pasaje sirva de ancla a tu vida. Que sirva de ancla a tu alma este pasaje de la Escritura. Es una tarea sencilla, mis hermanos, pero de verdad, si la hacemos todos nosotros, mis hermanos, el buen pastor de las ovejas, que dio su vida por nosotros, mis hermanos, empezaremos a seguirlo más estrechamente, si tenemos corazones agradecidos. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, lo que les pido para esta semana, practique escuchar al Señor. Ya vimos en el pasaje, mis hermanos, el buen pastor llama a sus ovejas porque le conocen y dice: las ovejas le siguen porque le escuchan. Pues, mis hermanos, ¿por qué no dedicas en esta semana, aunque sea 10 minutos de silencio, cada día a orar? Y puedes preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres decirme hoy? ¿Lo has hecho últimamente? Pues si no, hazlo esta semana. Dile: Señor, ¿qué quieres decirme hoy? ¿A dónde quieres llevarme? ¿Qué quieres hacer conmigo? Y también dile: Señor, yo te voy a seguir, porque estoy escuchando tu voz. Toma 10 minutos en silencio. Hazlo así, en un lugar tranquilo, donde nadie te moleste, y puedas escuchar atentamente a Dios y digas: Señor, ¿qué quieres decirme hoy a mí? Tú eres el buen pastor y quiero escuchar tu voz. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, en esta semana, ¿por qué no reflejas el amor del Señor? Busca en esta semana, comenzando desde hoy, busca en esta semana una manera de servir a alguien con generosidad, siguiendo el ejemplo del pastor. Busca servir a alguien. No busques que sea primero un extraño. Puede ser tu esposa o tu esposo, puede ser tu hijo o tu padre, allí los que tienes cerca. A veces, mis hermanos, pensamos más en los extraños que en los que tenemos cerca. No pienses tan lejos. Busca servir a alguien con generosidad. Puede ser tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu padre o tu mamá. Alguien, tu hermano, o alguien de la iglesia, o alguien del trabajo, si es el caso. Pero lo que tienes que hacer es seguir, reflejar el amor del Señor, siguiendo el ejemplo del pastor. Si hacemos estas cosas, mis hermanos, que son cosas sencillas de verdad, nos encontraremos caminando más cerca de aquel que nos conoce, nos guía y dio su vida por nosotros. Yo les invito a que oremos, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias. Alabado seas. Gracias por este pasaje de tu palabra que nos recuerda que Jesucristo es el buen pastor y nosotros somos ovejas de Él. Te damos gracias, Señor Jesús, porque conoces nuestro nombre, porque nos guías con tu voz y porque diste tu vida para que nosotros pudiéramos vivir. Gracias, Señor, gracias. Señor, oramos, Padre Celestial, para que tu presencia sea tangible y vívida en cada uno, para que cada uno de los que estamos aquí podamos sentir el consuelo de ser conocidos por ti y la fortaleza, que podamos experimentar la claridad de ser guiados por ti, Señor, y también la seguridad de ser salvados. Protege esta tu iglesia. Protege, por favor, a cada uno de mis hermanos del miedo. Guíanos en tu verdad, mi Señor, por favor, y haznos crecer
en tu amor, para que nuestras vidas puedan reflejar al mundo el corazón de nuestro pastor que eres tú, el buen pastor. En tu nombre poderoso oramos, mi Señor, y te pido por esta tu iglesia. Cuida a mis hermanos, sus familias, sus vidas, sus trabajos, pero sobre todo, mi Señor, que cada día esta tu iglesia, cada uno de nosotros los que estamos aquí, aprendamos a seguirte más y más fielmente, escuchar tu voz y seguir en pos de ti, Señor Jesús, nuestro buen pastor. Ayúdanos en ello. Por favor, ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén.